tema que teníamos durante este periodo. La semana anterior habíamos visto ya lo que es el ovario y vimos la vulva. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con lo que es vagina, útero y trompas y glándula mamaria, ¿no? Eso es lo que nos corresponde para esta clase. Entonces, en cuanto a la vagina, miren, acá tenemos en esta primera imagen, ven ustedes la parte de la vulva en la parte inferior de la fotografía, aquí los pliegues de los labios mayores, acá está la vagina y acá a continuación está la cavidad uterina, ¿no? Entonces tienen este tubo fibromuscular que constituye la vagina, está ocluido por el himen, que es una membrana mucosa, y vamos a describir, ¿no es cierto?, desde la luz, desde la parte de la luz hacia afuera, es decir, esta pared está constituida por tres capas, una capa mucosa, una capa muscular y una túnica adventicia, ¿no?, que es la capa, digamos, la más externa, ¿no? Ahorita les voy a mostrar las imágenes, luego volvemos un poquito para acá. Entonces esta es la histología normal de la pared vaginal. Entonces ustedes tienen acá, en la parte de arriba, en ambas fotografías, ¿no? Esto representa la cavidad o el canal vaginal propiamente. Este epitelio de aquí, ¿qué epitelio es? De la semana pasada ya vendía hace un día. ¿Cuál? Para el día de hoy. ¿Qué epitelio es este que se ve así de aquí a acá y tiene en la base medio irregular? ¿Qué epitelio es este? Este de aquí es el epitelio, ¿no? O sea, todo lo que está arriba, lo moradito. Es pseudoestratificado. Nada de pseudo estratificado. Es estratificado, ¿qué más? Está bien. Entonces, si es que no reconocen, ¿no es cierto?, el epitelio, no están seguros, vuelvan a la teoría, que es ustedes suelen acordarse con más facilidad que la imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué epitelio tiene la vagina? Teóricamente, desde ley hablaron de eso. ¿Qué tipo de epitelio creen que debe tener la vagina? ¿Un epitelio para resistir o un epitelio para producir alguna cosa, pues, como... ¿Y cuál es el epitelio que cubre eso, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, ¿no es cierto? Me regreso acá. No es queratinizado, ¿por qué? Porque la vagina no tiene queratina, pero es del mismo tipo de epitelio. ¿A qué me refiero con mismo tipo de epitelio? ¿Qué epitelio era este? ¿Sí ven? Es el mismo. Ya es epitelio plano, estratificado, sin queratina, o epitelio escamoso directamente, ¿no es cierto? Es el mismo tipo de epitelio que vimos en la vulva, labios mayores, labios menores, ¿no es cierto?, el monte de Venus, o en la piel, que les habíamos comentado la semana anterior, ¿no es cierto? Hablando de histología de la piel, les dimos un poquito de características. ¿Qué eran estos de aquí? Como no se acuerdan nada de la semana. Eso era. Y yo con esperanza de que se acuerden para octavo. ¿Qué glándulas? Ajá. Justo dijiste el nombre, entonces, ¿qué parte es esta? La glándula sebácea, ¿cierto? Ya, solo para ver cuánto nos acordamos. todo. Entonces acá tienen epitelio escamoso, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Tenemos una capa que es la mucosa, todo esto de aquí, hasta donde empieza lo más rojito. Entonces, la mucosa que tiene el epitelio de superficie y el tejido conectivo subepitelial o lámina propia, que contiene vasos. Aquí ustedes ven glándulas sebáceas. No. No, entonces la pared vaginal tiene glándulas, no tiene glándulas, ¿no es cierto? Ustedes eso ya lo saben también. Entonces acá está, ¿no es cierto? En la histología se cumple lo que ustedes saben, que no hay glándulas, solo hay tejido conectivo vascularizado, epitelio escamoso de superficie. ¿Qué más tiene la vagina? Una capa de músculo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? El músculo liso que se ve eosinófilo, fíjense estas fibras alargadas que se entrecruzan entre ellas y lo vemos bastante eosinófilo, bastante rojo, ¿no es cierto? Todo esto es la capa muscular. Por eso dice que la vagina es un tubo fibromuscular. Tiene un epitelio escamoso y tiene la capa muscular. Acá estamos viendo el epitelio, ¿cierto? Arriba, un poquito más lejos que este de aquí, pero es el mismo tipo
tipo de epitelio. Acá está el tejido conectivo subepitelial o lámina propia, sin ninguna glándula, ¿no es cierto? Y aquí eso es todo, ¿no es cierto? Entonces esta foto corresponde a la mucosa de la vagina, solo la primera capa. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la capa muscular, ¿no es cierto? Aquí ya se acaba esta foto. Vemos una imagen un poco más profunda, ¿no es cierto? Acá está el epitelio, también es un poco más panorámico. Hasta aquí, si ven que aquí hay como un límite, esta es la mucosa, ¿no es cierto? Aquí. Luego está la capa muscular, que aquí ha salido medio pálida, pero acá abajo se ve un poquito más los fascículos. Y luego de la muscular, fíjense cómo hay esto de aquí. Eso, ¿no es cierto? Que ya es la última capa, que tiene tejido fibroconectivo y también un poco de tejido adiposo, que es la adventicia. Entonces aquí están viendo todo el espesor de la pared vaginal, mucosa, muscular y la adventicia que está más acá, ¿no? Entonces así es la pared vaginal. Eso es lo que está acá descrito, ¿no es cierto? Por eso nos pasamos un poco, porque estas imágenes de acá, bueno, son un poquito más cerca y a veces perdemos la noción. Esto de aquí, fíjense, esto solo es el epitelio, ¿no es cierto? Un poquito de la lámina propia. Esto solo es el epitelio escamoso, pero está un poquito más cerca, ¿no? Ahí pueden ver ustedes la lámina, o mejor dicho, la capa basal, que es un poquito más morada, esto de aquí. Y las células, por eso es estratificado, ¿no? Varias capas de células, ¿ya? Entonces ahorita vamos a hablar, cuando veamos, ahorita que pasemos al cervix, lo vamos a explicar un poco más, porque acá no se ve tan claro, pero ustedes tienen el epitelio escamoso, tienen células basales, que como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, van a estar en la base. Luego tienen la parte más gruesa del epitelio, que está constituida por las llamadas células intermedias, que van a tener glucógeno en el citoplasma, y por eso se ven claras o blancas, ¿no es cierto?, el núcleo, y el resto se ve blanco, y solo se definen los límites citoplasmáticos como las líneas rosadas que delimitan a cada célula. Y luego en la parte superficial, que aquí ya no se ve bien, están la capa de células asimismo llamadas superficiales. Un epitelio escamoso tiene varias capas, tiene células basales, tiene células intermedias y tiene células superficiales, ¿no?, dentro de sus características normales. Acá nada más está marcado con una coloración especial para ver el glucógeno, ¿no? Y acá ustedes ven cómo se pinta de negro. Esto un poquito es nada más para relacionarlo con las fases del ciclo menstrual. Cuando estamos en la fase proliferativa hay mayor glucógeno citoplasmático, entonces el epitelio se ve más grueso y tiene un poco más de glucógeno, ¿no? Esto sí debido a los cambios hormonales, ¿no? Fase proliferativa. Acá miren, este es lo mismo, ¿no? Entonces vean, este es otro aumento, probablemente otra tensión, un poco distinto. De nuevo les regreso para que vayan viendo, ¿no? Son imágenes diferentes, pero que representan el mismo tipo de tejido, ¿no? Entonces vean, este epitelio es epitelio escamoso, otra vez, ¿no?, todo esto de aquí. Y lo que ven aquí es tejido conectivo vascularizado. Todos estos que están aquí son luces de los vasos. Tampoco se ven glándulas, pero esto de aquí corresponde a un corte de himen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la pared vaginal? Que ustedes acá no ven las capas, ¿no es cierto? Es decir, no ven la muscular ni la adventicia. Todas las caras están cubiertas por el epitelio escamoso. Por eso se considera una membrana mucosa, es decir, solo es mucosa, no tiene otras capas, solo es mucosa, ¿no? Entonces está cubierta en todas sus caras por epitelio escamoso, y hacia el centro es tejido conectivo vascularizado. Seguimos con el útero, ¿no es cierto? Acabamos de ver esto, ¿no? La vagina. Entonces luego tenemos el útero, que a su vez lo vamos a dividir, ¿no es cierto? Como es anatómicamente, nosotros también lo vamos a estudiar por separado, lo que es el cérvix, o la porción distal, el cuello del útero y la parte del cuerpo uterino en la parte proximal. Todo el útero, aquí tienen ustedes las medidas y el peso referencial. Tenemos, ¿no es cierto?, entonces el cuello del útero y el cuerpo uterino, ¿no? En esta fotografía nada más les muestro cómo se ve el orificio cervical. Esta es la mucosa del cervix, ¿no?, una mucosa brillante, ¿no? Entonces, esto es una foto con especuloscopía de la mucosa del exocervix, ¿no? Entonces ahí lo vamos a revisar en primer momento, ¿no es cierto? El cervix uterino
cuello del útero, que es esta porción cilíndrica de la parte distal del útero, que mide 2.5 por 1.5 aproximadamente, y dentro de esa porción, de ese segmento, tenemos dos, ¿no?, que se llaman el exocervix y el endocervix o canal endocervical. Entonces miren ustedes los epitelios, ¿no? Acá está el epitelio escamoso y acá tenemos epitelio columnar, ¿no es cierto? Es decir, hay dos tipos diferentes de epitelio que están cubriendo esta porción del cuello del útero, ¿no? Aquí, bueno, la foto está como de lado, ¿no? Pero obviamente que estamos hablando de esta parte, ¿no? Entonces, miren en la fotografía histológica, acá tienen ustedes, fíjense, esto sería como la luz, ¿no?, lo blanco, y acá está el epitelio, y acá abajo tienen otra forma, ¿no es cierto?, otro aspecto, otra morfología. Entonces, ¿dónde está el epitelio escamoso en esta foto? ¿Arriba o abajo? No. El epitelio escamoso es lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Sí, parecido a este, ¿no? Ahora vuelvan a ver acá. ¿Dónde se ve parecido a este? Arriba, ¿sí? Pues acá está, miren. ¿Sí ven el grosor? ¿Y dónde hay las glándulas endocervicales que producen moco? ¿No? Si ustedes cuando estudian el cervix les hablan incluso de una prueba de moco cervical o unos cambios que tienen que ver con el moco cervical dependiendo de la fase del ciclo en el que se encuentra la mujer. Entonces acá están viendo glándulas endocervicales. ¿Sí ven que están metidas acá adentro en el estroma? ¿No es cierto? Acá arriba no hay ninguno. Esta es la porción del exocervix, ¿no? Está más hacia afuera, por eso se llama exocervix. Y esto está más hacia el interior, hacia el canal endocervical, donde hay glándulas, ¿no? Y si ustedes se fijan en la superficie, no es un epitelio grueso. Si ven, este de acá tiene más o menos este grosor. Cambio abajo, es una sola línea. Eso es un epitelio simple cilíndrico, ¿no? O columnar, que es lo mismo, ¿no? Columnar simple o cilíndrico simple, que es lo mismo, ¿no? Vean otra imagen acá. Pues fíjense, ven, esta ya tiene más sentido, digamos, anatómico, como estábamos viendo hace rato. Esta está como si estuviera acostado así. Pero si estamos acá, miren, en la parte inferior está el epitelio escamoso, si le ven de aquí, y hacia arriba ya vienen las glándulas, ¿no? Entonces, así es el cervix, ¿no? El cuello del útero, la porción exocervical y la porción endocervical, ¿no? Así es como se ve el cuello del útero. Entonces, ya aplicando un poco esto de aquí, que es como lo general hacia lo que ustedes hacen o lo que van a hacer en la parte práctica, en la parte clínica, y la importancia que tiene el cervix, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen dentro de lo que es prevención primaria con el tema del cervix? Citología cervicovaginal, ¿no es cierto?, para la detección oportuna de cáncer de cuello cervical. Entonces, cuando ustedes hacen la citología cervicovaginal, ¿no es cierto?, toman una muestra justamente del cervix para ver estas células de aquí, y obviamente en estas células nosotros buscamos hallazgos de lesiones intraepiteliales o de lesiones premalignas, ¿no es cierto? Miren los esquemas. Acá nos representa el cervix, ¿no es cierto? Esto de aquí, esta porción de aquí, es el cuello del útero, ¿no? En cada una de las fotos. Por eso se llama canal endocervical, ¿no? Es toda la partecita como el conducto que va hacia arriba y ya se abre en la cavidad endometrial o cavidad uterina. Y hacia abajo está la porción externa, que aquí está representada por línea continua. Esta zona de aquí, en donde cambia el epitelio, es la zona llamada de transición o de transformación, ¿no? Y como ustedes ven, depende de la edad de las mujeres, esta zona va a ser un poco más alta a nivel de la edad prepuberal o en la edad prepuberal, y en la menopausia está un poco más alto, o sea, más arriba, más hacia el canal. Mientras que en la edad fértil de las mujeres, esta unión escamocolumnar es más baja, ¿no? Está a nivel del orificio cervical externo. Como ven aquí, ¿no? Esto es exocervix y aquí está la parte de la unión. Porque es parecido, no es alto, es más arriba. Pero es más alta la prepuberal. Sí, ajá. Sí, este es un poquito más alto, ¿no? Pero en general se consideran las dos un poco altas, ¿no? Pero sí, este es un poco más, ya, si queremos comparar.
¿Por qué es importante esto de la zona de transformación? Ya les debieron haber dicho a ustedes por qué es importante la zona de transformación en el cervix. Si no, de gana estamos describiéndolo, ¿no es cierto? Las de transición. Una es ahí donde agarran la muestra para Ya. pero del papiloma. Eso, ¿no es cierto? Se agarra la muestra de ahí, pero no es solamente porque se agarra la muestra de ahí, sino porque el papilomavirus infecta de manera preponderante en esa zona, en la zona de transformación. Y obviamente ahí empieza toda la cadena de la infección por HPV, que si son virus oncogénicos o de alto riesgo van a llegar a cáncer de cervix, ¿no? Entonces acá estamos viendo justamente el cervix, el orificio cervical. Esto es lo que ustedes ven cuando hacen la especuloscopía o cuando van a tomar la muestra del cervix, ¿cierto? Introducen el espéculo y agarran el cervix. Con las hojas del espéculo se agarra el cervix y se toma la muestra de aquí. Eso se extiende sobre la placa y ustedes van a ver las células extendidas en una placa, células sueltas, pero no un pedazo de tejido como lo que estamos viendo aquí, sino células sueltas. Este es un epitelio escamoso, no queratinizado, visto de cerca, ¿no? Con mayor aumento. Entonces ahí ustedes pueden ver la primera fila de células son las células basales. Luego tienen las células llamadas parabasales, que son las que están por arriba de las basales, más o menos 2 a 3 filas, estas de aquí. Luego tienen las células intermedias, que son todas las demás, es la capa más grande. Estas que se ven blancas, ¿no? El citoplasma blanco por la cantidad de glucógeno, como les decía anteriormente. Y finalmente las que ya están en la superficie, que son las células aplanadas o llamadas células superficiales, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la citología cérvico-vaginal, van a raspar, ¿no es cierto?, a exfoliar células superficiales y células intermedias. Y eso es lo que se va a ver sobre la placa. Luego ustedes introducen, ¿no es cierto?, esto es el exo, introducen el cepillo, dan una vuelta en la parte interior y esto es el endocervix, ¿no es cierto? Y ahí van a ver en cambio células cilíndricas, ¿no? Como dijimos hace un momento, epitelio cilíndrico simple, ¿no? Este de aquí, están viendo acá. Entonces, exocervix y endocervix, ¿no? Y un poquito para que se entienda, aunque creo que ustedes no han hecho todavía mucha relación con lo que es la citología cérvico-vaginal, no sé si han estado un poco más familiarizados con la toma y un poco más con la prevención del cáncer de cervix, pero esto es lo que van a ver ustedes sobre la placa. Células así sueltas, esta es una tinción de Papa Nicolau, de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Pero el nombre propio es citología cérvico-vaginal, que nosotros le conocemos comúnmente como Papa Nicolau, que se refiere a la tinción que se utiliza para ver las células, que es esta que están viendo acá. Así se ven las células superficiales, como estas de aquí, como este cuadrito de aquí. Entonces tienen un citoplasma grande, como ven aquí, un núcleo chiquito que está en el centro. Así son las células normales. Y fíjense estas de acá, si ven esta filita de aquí, ¿qué tipo de células creen que son estas de las dos que vimos? ¿Del exo o del endo? Acá están las células superficiales. Esos son del endo. Eso, si ven cómo se ordenan y son células columnares, ¿no? Así se ven, a pesar de estar células sueltas, pero así se ven, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando se hace una citología hay criterios de calidad, es decir, que también se tomó la muestra. Si yo tengo componente del exocervix, del endocervix y de la zona de transformación, significa que esa muestra fue bien tomada, que está con una calidad adecuada, ¿no? Las otras son del exocervix. Estas de acá son las del exo, ¿no? Las células superficiales del exocervix, ¿ya? ¿Por qué superficiales? Les decía por esto, ¿no? Cuando ustedes raspan no van a sacar células profundas, ¿no es cierto? Porque estarían lastimándole a la paciente, ¿no? Solamente sacamos células superficiales. Entonces es lo que vemos. ¿Y para qué nos sirve? Para detección oportuna de cáncer, ¿no? Entonces ustedes comparen estas de aquí que yo les digo que son las normales con esta de acá. ¿Qué tienen de diferente respecto de estas de acá? Las tres que más llaman la atención ahí.
Ya, exacto, ¿no es cierto? Tienen dos núcleos, esos núcleos se ven un poco más grandes y tienen este halo claro alrededor, ¿no es cierto? Estos son cambios por el papiloma virus. Entonces, así es como uno diagnostica las lesiones en la citología cervicovaginal. Pues fíjense, acá tenemos otra, y esto ya es histología, ¿no? Es un poco para que se entienda la diferencia, ¿no? Cuando ustedes escuchen citología se refiere al estudio de las células, y esto generalmente son células sueltas que están sobre una placa y se les estudia en diferentes contextos. Cuando decimos histología nos referimos al tejido, ¿no? Puede ser un pedacito pequeño o puede ser un órgano completo, eso es la histología, ¿no? Como el córtex que están viendo acá, en donde describimos el epitelio, el tejido conectivo, etc., ¿no? Acá solo hablamos de los cambios que tiene la célula, el núcleo, etc., ¿no? Miren aquí, ¿qué es esto? Eso, ¿cierto? ¿Y esto de aquí? Exocervix, ¿no es cierto? Entonces aquí donde está la flecha, esta es la zona de transformación. Y lo que tienen acá abajo son las glándulas endocervicales. Aquí está la luz y este es el epitelio. Epitelio cilíndrico simple, productor de moco, ¿no? Por eso tienen el citoplasma pálido, ¿no? Y lo que está alrededor es estroma fibroconectivo. Luego hay un término que ustedes lo van a encontrar en el texto en relación al cervix porque es importante y se llama metaplasia escamosa. Entonces, ¿qué es una metaplasia escamosa? Es cuando un nido o un grupo de epitelio escamoso se mete en el endocervix de manera obviamente anormal. Eso se llama metaplasia escamosa, ¿no? Es cuando un epitelio maduro está en un sitio en donde normalmente no tiene que estar. Aplicado al cervix es epitelio escamoso que se mete al endocervix. ¿Qué importancia tiene la metaplasia escamosa en el endocervix? Que justamente en estas zonas es donde el papiloma afecta, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más metaplasia? Cerca de la zona de transformación, porque está relacionado. Y justamente en la metaplasia es en donde el HPV inicia las infecciones, ¿no es cierto?, las lesiones en el cervix, ¿no? Obviamente que de ahí viene toda la cadena de infección del HPV, ¿no es cierto?, que es bastante larga y por eso se hace prevención oportuna, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo creen que demora desde que una persona se infecta con HPV hasta que desarrolla cáncer? Cáncer es un número. ¿Cuánto tiempo creen que tiene que pasar desde que una persona se infecta hasta que desarrolle cáncer? Sin que haga nada. 10 años, ¿no es cierto? Entonces es bastantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces para ustedes, si yo les hago ese razonamiento, cómo analizarían el hecho de que una paciente se muera con cáncer de cervix? Haciendo ese razonamiento. Si es que tiene que pasar desde que se infecta hasta que tenga un cáncer invasivo, tienen que pasar 10 años. ¿Qué significa que una mujer muera con cáncer de cervix? Entonces, por eso es necesario que ustedes desde ahorita ya vayan haciendo todo lo necesario para dominar este tema, porque es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Más allá de tener los conocimientos básicos de lo que en este caso representa la histología, este es un problema de salud muy importante en la población. Y ahora ustedes han ido escuchando de a poquito el tema de la biología molecular y que ahora se hace la genotipificación, etc., ¿no? Entonces son temas que les van a ir implicando a ustedes cada vez más. ¿En qué sentido? En que tienen que saber qué hacer, ¿no es cierto? Porque es desde el diagnóstico, desde cómo indicarle a una persona cuándo tiene que hacerse citología, por qué tiene que hacerse citología, y si les dicen, no, doctor, yo escuché que ahora ya hay cómo hacerse la genotipificación, ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? Tienen que conocer qué es la genotipificación, para qué sirve, que aunque parezca que están todavía chiquitos, pero van a estar enfrentados a eso de ley, ¿no es cierto? Porque nuestra familia, desde que estamos en el preuniversitario, ya cree que somos médicos, ¿no es cierto? Entonces, vos que estás estudiando medicina, me dijeron esto, y a uno le ponen en aprietos, ¿no? Entonces,
este es uno de los problemas principales. Esta es la triste historia del cáncer de cervix, así evoluciona desde una infección hasta un cáncer. Es importante, ¿no es cierto?, que sigamos haciendo prevención, insistir en la promoción y todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y luego tenemos el cuerpo uterino, ¿no es cierto? Entonces, más arriba, ¿no es cierto?, ya propiamente la pared uterina, el cuerpo uterino, tiene 3 capas. Acá está la luz, ¿no es cierto?, la parte blanca de la foto. Esto que ven ustedes de aquí moradito con huequitos, esto es la mucosa o llamado endometrio. Esta es la pared de músculo liso, lo más rojito, el miometrio, y luego tienen la parte donde están estos vasos y donde está más rosado, más pálido, que es tejido fibroconectivo, que es el perimetrio, ¿no es cierto?, la capa más externa. Acá obviamente, si quieren aplicar los nombres genéricos, se utilizan los mismos, ¿no es cierto?, la capa mucosa, la muscular y la capa más externa o adventicia, ¿no es cierto? Pero en el útero es un sitio en donde se utilizan muy comúnmente los nombres propios: endometrio, miometrio y perimetrio, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Acá muy pocas personas van a decir la mucosa del útero directamente, dicen el endometrio o el miometrio o el perimetrio, ¿no? Es una particularidad que tiene el útero ya desde el punto de vista de hablar, digamos así, ¿no? No se utiliza tanto como en otras. Si uno dice tiene mucosa, muscular y define cada una, pues aquí se habla directamente de endometrio, miometrio y perimetrio. En el caso del miometrio, ¿no es cierto?, porque vamos a entrar enteramente a los cambios endometriales, que es lo que más nos importa, pero la capa muscular, ¿no es cierto?, como cualquier otra capa muscular, acá la única diferencia es que es muy grueso, ¿no? Es decir, es una capa bastante grande, todo fibras musculares lisas, pero como cualquier capa de fibras musculares lisas, ¿no? Es decir, células alargadas, de bordes afilados, con una eosinofilia intensa, es decir, que se ven bastante rojas, como todas las capas musculares, ¿no? Solamente que aquí obviamente es una capa gruesa y tiene vasos también de paredes gruesas, ¿no? Pero bueno, acá estamos viendo una panorámica, nada más es para ubicarnos en las distintas capas. Acá está el endometrio, ¿no es cierto?, la parte de arriba, y esta parte inferior sería el perimetrio. Entonces, importante, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, me voy a adelantar un poquito más, ya regreso por acá. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no es cierto? Acá está la luz de la cavidad uterina, esto es el endometrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el endometrio? La mucosa del útero, ¿cierto? ¿Qué tiene el endometrio? ¿Qué son estos? ¿No? Glándulas, ¿no es cierto? Estos de aquí que tienen eritrocitos en la luz, esos sí son vasos, ¿no? Y todo lo demás son glándulas endometriales, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes se olviden, otra vez vuelvan a lo que estudian teóricamente, si es que la histología les vuelve medio locos, ¿no es cierto? Todos los dibujitos, cuando ustedes estudian ciclo menstrual, hay un típico dibujito que muestra ahí las glándulas, ¿no es cierto? Si ustedes ven ahí, les muestra cómo las glándulas, cómo cambian de forma en cada ciclo, ¿no? Este de aquí. Todo el libro que ustedes revisen tiene este dibujito. Y estas formitas de aquí, ¿qué representan? Las glándulas endometriales. ¿Qué está representando este dibujito? Los cambios endometriales en el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Pero para eso, ¿no es cierto?, es necesario entenderle bien a la mucosa que tiene, ¿no es cierto?, las glándulas, ya dijimos toditas de las que están aquí. ¿Qué es todo lo que está alrededor de las glándulas? El estroma endometrial. Otra vez, ¿no es cierto?, y esta ya es la última, pero aún así ustedes a veces tienen unas pequeñas dudas. Parénquima y estroma, otra vez. Entonces acá tenemos las glándulas y el estroma. ¿Por qué es importante? Porque los cambios que ustedes van a ver son tanto en las glándulas como en el estroma, para yo decir si están en fase proliferativa o si están en fase secretora. ¿Qué son estos de aquí? Los vasos sanguíneos. ¿En dónde están los vasos? En el estroma, ¿no es cierto? Aquí están los vasos. ¿Cuántas capas tiene el endometrio, no es cierto? O las principales, las dos más importantes, el estrato basal y el estrato funcional, que igualmente entiendo que
ya lo revisaron o hablaron de esto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos en tercios, el tercio basal es el estrato basal o el tercio que está pegado a la capa muscular, por eso se llama basal, ¿no es cierto? Porque está al fondo, digamos, hablando desde la luz. Y el estrato funcional son los 2/3 superficiales. ¿Qué pasa con el funcional? Es el que se desprende con cada ciclo menstrual. El estrato basal es el que permite el intercambio. Este no se desprende justamente y permite el recambio, ¿no es cierto? ¿Qué estrato se desprende en cada ciclo menstrual? El funcional, ¿no es cierto? Esos pedazos de endometrio que se desprenden son estrato funcional. Acá están viendo ya, después nos regresamos a ver qué fase mismo ha sido, ¿no es cierto? Entonces ahorita vamos a hablar de el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Ciclo menstrual que ustedes lo conocen, que tiene 3 fases, ¿no es cierto? La fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. ¿Cuánto dura? ¿Desde qué día hasta qué día es la fase proliferativa? Del 1 al 5. No, del 1 al 5 es la fase menstrual, de sangrado menstrual, ¿cierto? La proliferativa, ¿de dónde a dónde es? Eso, ¿no es cierto? Del 5 al 14. Ahí se produce la ovulación, ya 14. Y de ahí desde el 15 al 16 es la fase secretora hasta el día 28, ¿no es cierto? Así es un ciclo menstrual. Fíjense en el dibujito. Pensaba que ustedes ya lo dominaban, ¿no es cierto? Esto tienen que tenerlo muy clarito, ¿no? Aquí está lo que acaban de decir. Si ven aquí la sangre, cómo está representada aquí la sangre, ¿no es cierto? Del 0 al 5, 0 al 7, si quieren. Del 0 al 5. Luego, ¿qué pasa? Viene la fase proliferativa, la primera mitad, si quieren ustedes, hasta el día 14. Y luego viene la fase secretora. ¿Ven este dibujito de aquí? ¿Qué pasa con las glándulas conforme avanzan los días? Vean desde el día 5, ¿qué pasa con las glándulas? Se ensanchan, Eso, ¿no es cierto? Se hacen grandes, se ensanchan y cuando están en la fase secretora, ¿cómo se ven? Comparado con la proliferativa. Más anchas, ¿no es cierto? ¿Pero qué más? Más largas y más onduladas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los vasos? Todo lo rosado que está al lado de las glándulas, ese rosado de fondo, ¿qué representa? El estroma. Y esos dibujitos de rojo y azul, ¿qué representan? Los vasos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con los vasos en el estroma conforme avanza el ciclo? ¿Qué pasa en la fase secretora? Los vasos, ¿qué están? Dilatados, ¿no es cierto? Están más en la superficie. Entonces, ¿qué van a ser? Más evidentes, ¿no es cierto? Se va a ver más vasos congestivos. ¿En qué fase el endometrio está más grueso? Fíjense, en el mismo dibujito. ¿En qué fase el endometrio es más grueso? Secretora. ¿Sí ven cómo viene así? Entonces, eso es lo normal, ¿no es cierto? Lo mismo, igualito. Todo lo que acabamos de ver en el dibujito, solo pásenle a las imágenes histológicas. Es exactamente igual lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces tenemos un endometrio, ¿no es cierto?, que tiene epitelio de superficie y glándulas. Y obviamente estroma, que son estas células que están acá con algunos vasos. Esto está en el dibujito, ¿no? Este es el endometrio, acá está el epitelio de superficie, acá están las glándulas y acá ya nos muestran un poquito del miometrio, ¿no es cierto?, que son estas de aquí. ¿Qué células son estas? ¿Qué epitelio les parece? ¿Plano, cúbico o cilíndrico? Pueden ver en la superficie o en estas glándulas, donde quieran. Cilíndrico, ¿cierto? Entonces, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿no? Este es el epitelio del endometrio. Ahora entonces vamos a ir viendo cada una, ¿no es cierto? Pues miren ustedes la descripción, ¿no? Proliferativo temprano, día más o menos 5, 7. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Pues desde el día 5 o 7 se considera endometrio proliferativo temprano. ¿Sí ven cómo están las glándulas? Entonces, tubulares cortas. Esto se llama, o esto se describe como tubular corto. ¿Qué significa? Vuelvan hacia el dibujito, que están chiquitas y están cortitas, o sea, pequeñas, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve? Poquita luz, una glándula más o menos regular en su forma, es decir, redonditas todas, ¿ya? Eso es un endometrio proliferativo temprano.
¿Qué va a pasar conforme avanzan los días? 9, 10, 11. Se alargan las glándulas, fíjense cómo se van alargando. Obviamente que tienen que entenderlo esto en el contexto de que es un proceso progresivo, es decir, yo no puedo tener un cambio brusco así, todo que esté de una forma, sino que van a haber algunas que todavía están pequeñitas y otras que ya se van alargando. ¿Qué otra característica? El estroma es compacto en el endometrio proliferativo, ¿no? ¿Qué significa que el estroma esté compacto? Fíjense esto de aquí cómo se ve el fondo, ¿no? Bastante basófilo y mucha celulita, como si estuviera más apretada, más junta, más apelotonada, ¿no? Eso es compacto, ¿ya? Entonces, esas son las características del endometrio proliferativo. Conforme siguen avanzando los días, pongan ustedes 11, 12, ya se ven más luz, si las glándulas ya se van dilatando un poco, se empieza a ver más luz, como en esta glándula de aquí, fíjense, en esta de acá. Claro, estas imágenes son pedacitos de fotos, ¿no? Pero vamos viendo ese comportamiento, ya se ve un poquito más de luz. Y digamos que esto representaría un endometrio proliferativo tardío. Si ven las glándulas cómo están, aquí está su luz, ¿ya? Entonces, el epitelio, fíjense, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, es decir, núcleos a diferentes alturas, y un estroma compacto. ¿Qué otra característica? La presencia de mitosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mitosis? Fíjense aquí, por ejemplo, en esta parte, si ven esta manchita que está acá arriba, por arriba del núcleo, acá hay otra. Acá hay otra. Esas son las mitosis. ¿Dónde se van a ver? En el endometrio proliferativo. ¿Qué significa que yo tenga una célula que está con mitosis? Que se está dividiendo, ¿cierto? Que está proliferando. Por eso voy a ver mitosis en el endometrio proliferativo, ¿ya? Entonces, si yo tengo glándulas tubulares con epitelio cilíndrico pseudoestratificado y mitosis, es un endometrio proliferativo. Si las glándulas están chiquitas, proliferativo temprano. Si es que están más grandes y dilatadas, proliferativo tardío. ¿Qué pasa después? Llego al día 14, 15, aquí ¿qué sería entonces esto? Proliferativo tardío. Si ven las glándulas otra vez, ¿no es cierto? La misma explicación que ya dimos, ¿no? Otra imagen de un proliferativo. ¿Qué pasa cuando ya llego al día 15, ¿no es cierto? 14, 15, se produce la ovulación y paso a la fase secretora, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? En la fase secretora va a haber la presencia de secreción, que obviamente en la proliferativa no había. Entonces ahorita me paso primero a esto de aquí. Esto es una sola glándula, ¿no? Es una imagen de mayor aumento. Aquí está la luz y esto que se ve por fuera es el estroma. ¿Qué le ven debajo de los núcleos aquí por donde yo estoy señalando? Antes no había eso, ahora me regreso acá. Vean, ¿sí ven? ¿Dónde están esos espacios blancos? No hay aquí, ¿no es cierto? Eso se llama vacuola subnuclear, ¿ya? Y es un hallazgo histológico del endometrio secretor temprano. También le llaman signo de las teclas de piano por el parecido que tiene, ¿cierto? Entonces se forma la vacuola por debajo del núcleo y eso hace que se vean estas burbujas o espacios claros, como quieran ustedes recordar, que hace que se vea así, ¿no? Endometrio secretor temprano. Si yo veo eso, ¿qué significa? ¿Que hubo o no hubo ovulación? Hubo ovulación, porque tengo cambios secretorios. Si es que no hay ovulación, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver una glándula que sigue proliferativa tardía. Es decir, yo hago la cuenta, la paciente ya se encuentra en el día 18, pero sigue sin vacuola. ¿Qué significa? Que ese ciclo es anovulatorio, que muy probablemente está relacionado con un trastorno funcional, ¿cierto? Y produce sangrados disfuncionales. Eso pasa en el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿cierto? Son ciclos anovulatorios. Entonces, fíjense acá, ven 3 glandulitas con vacuola subnuclear. Entonces, enfóquense en eso, ¿cierto? En buscar la vacuola subnuclear, ¿cierto? Pero ¿en qué contexto? En un contexto de que ya estoy avanzando en el ciclo menstrual. Es decir, yo no voy a ver unas glándulas chiquititas, así cortitas. ¿Por qué? Porque ya estoy en fase secretora. Entonces, tienen que haber
dilatación glandular, unas glándulas que están más grandes, y en ese contexto como el que ven aquí, yo busco las vacuolas subnucleares. Otra cosa que quiero que se fijen, vean este estroma de aquí, ¿ya? Y compárenle con el que yo les mostré hace rato. Vean. ¿Sí ven? ¿Cuál se ve como más oscurito, con más células? Este de aquí. Ese es estroma compacto. En cambio, este de acá es un estroma edematoso o con edema. ¿Qué significa el edema? Líquido entre las células. ¿Cómo se refleja en la imagen histológica? Con más espacio, ¿no es cierto? Tengo más espacios blancos, si quieren ustedes aquí, que en los otros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasaba con los vasos sanguíneos cuando yo ya estoy en la secretora? Ya están más dilatados. Si ven que los vasos empiezan a hacerse incluso más evidentes, ¿no? En el estroma alcanzo a ver más vasos. ¿Por qué? Porque los vasos están más superficiales, ¿no? Como les decía, comparándolo incluso con los dibujos, con los esquemas, ¿no? ¿Qué pasa después? Endometrio secretor tardío. Ya la vacuola desaparece, pero ¿qué pasa? Empieza a aparecer mucha secreción en la luz de las glándulas. Si ven todo lo rosado que se ve aquí, todo lo rosado que ustedes ven es secreción que está ya en la luz de las glándulas. Entonces, cuando yo veo esa secreción que está en más del 50, 60, 80% de las glándulas, es un endometrio secretor tardío. ¿Qué más? Glándulas muy irregulares, ¿no es cierto? Es decir, tiene que estar todo, ¿no es cierto? No solamente una cosa. Entonces, la forma de las glándulas, si yo ya estoy en el día 20, 21, 22 del ciclo, yo espero que las glándulas ya estén dilatadas, de trayectos irregulares, acuérdense los dibujitos, ¿no? Entonces, ahí ya corresponde a un endometrio secretor tardío, ¿no? Estroma edematoso, como yo les decía, ¿no? Y entonces, en el caso del secretor, la característica que hay que acordarnos es estroma edematoso. ¿Para qué? Para compararlo con el proliferativo, que en cambio el estroma era compacto, ¿no es cierto? Células más juntas. Miren aquí cuántos se separan, está con mucho más edema. Eso es un endometrio secretor tardío, ¿ya? Y nada más una última cosa para el endometrio antes de pasar al siguiente tema, ¿no es cierto? Que se relaciona justamente con los últimos días, día 26, 27 del ciclo, es decir, los últimos días, ¿no? Y ven, aquí dice predesidualización. ¿Qué es la predesidualización? ¿Se acuerdan del cuerpo lúteo? Granulosa luteinizada, teca luteinizada, que se veía un poquito más rosado por el efecto de esas hormonas. Pasa lo mismo en el endometrio, ¿no? En los últimos días, la cantidad de progesterona que hay hace que las células se vuelvan más grandes y con citoplasmas rosados. A eso se le llama predesidualización estromal. ¿Y de dónde viene el nombre? Que tal vez les sirva para acordarse, porque es como que es un nombre ahí suelto si les digo así nomás. Cuando se forma la placenta y se implanta en el endometrio, ese endometrio que estaba en la base donde se implantó la placenta se convierte en lo que se llama la decidua. Cuando ustedes estudien la placenta van a ver una capa que se llama la decidua, ¿no? Y que viene a ser lo que antes era el endometrio. Entonces, siempre nos dicen, ¿no es cierto?, que el endometrio cuando termina el ciclo menstrual, ¿qué está? Está listo para una fecundación, para una implantación. Es decir, queda como listo, acolchonadito el endometrio para una implantación. Por eso este cambio que es preparatorio para que se dé una implantación, es decir, para que este endometrio de aquí se transforme en decidua, le llamaron predesidualización, ¿no? Viene de la terminología de la placenta. Entonces, la predesidualización es una característica del endometrio secretor tardío que tiene que ver con los cambios hormonales específicamente dependientes de la progesterona, ¿no? Y ya pues de la fase menstrual no hay mucho más que decir. Es el desprendimiento del estrato funcional. Histológicamente, ¿qué vamos a tener? Mucha sangre en el estroma, es decir, ya no tenemos la sangre dentro de los vasos, sino por fuera del estroma, y obviamente que se desprende el endometrio y vamos a ver pedazos de endometrio, ¿no es cierto?, sueltos, justamente desprendidos, ¿no? Es la fase menstrual en definitiva, y cuando nosotros hacemos estudio, ¿no es cierto?, claro, nunca está indicado un estudio en fase menstrual, entonces básicamente que es un concepto para entender, ¿no es cierto?, todo el ciclo menstrual
en su conjunto, pero no es que vamos a tener muestras en fase menstrual, ¿no? Por obvias razones. ¿Y de que sí que disminuye la progesterona? Entonces, obviamente, justamente el desprendimiento que se da es por la caída brusca de la progesterona, ¿cierto? Eso ocasiona que el estrato funcional se desprenda. Bueno, estos dos dibujitos nada más son un comparativo rápido entre proliferativo y secretor, ¿no? Acá son tubulares, no son tan irregulares, obviamente acá tienen secreción en la luz, acá en todo su contexto es más ancho, más grueso y con vasos congestivos un poco más llamativos, ¿no es cierto? En el caso del endometrio secretor. Nosotros, como ven, lo hemos dividido de una manera general en endometrio proliferativo temprano, tardío, secretor temprano y tardío, ¿ya? Así creemos que es lo necesario para ustedes. Si es que tenemos la capacidad de reconocer de manera clara eso, pues está bastante bien para el momento de aprender histología normal en este contexto, ¿no? ¿Qué sería este endometrio de aquí? ¿Proliferativo o secretor? Proliferativo. Ya. Miren este de acá, es otra imagen, ¿no es cierto? Miren aquí las glandulitas cómo están, todo esto es endometrio, ¿no? Endometrio secretor. Miren esta de aquí, ¿qué le pondrían? Proliferativa, ¿no es cierto? ¿Y por qué no es secretora temprana? Porque aquí igual ya se ve una que está irregular, acá otra. Esta está todavía chiquitita. Pero yo diría, pues, pero ¿por qué no es secretora temprana? ¿Qué debe tener la secretora temprana para yo estar seguro de que sí es secretora temprana? A ver si me pararon bola. En la luz. Eso, ¿sí? ¿Qué? Debe haber alguna secreción. Eso, ¿cuál era la secreción que se ve en el proliferativo temprano, la característica? ¿Cómo se llamaba y dónde estaba? Eso, ¿cierto? Miren esta. Esas Miren cosas. esto de aquí. Es bien. Aquí estoy de nuevo. Ajá. Ya, entonces me voy acá de nuevo. Ay, perdón. Tienen las vacuolas nucleares. Entonces, proliferativo tardío. ¿Ah? Y este es un secretor tardío. Si ven, aquí está la secreción, pero obviamente que estamos con mayor aumento. Entonces, acá, yo siempre creo que en la primera clase sí les dije, cuando estén enfrentados a una imagen, a una foto, porque estar con una placa es distinto porque ustedes tienen la capacidad de recorrer toda la placa en diferentes aumentos, pero cuando estén frente a una foto, siempre piensen cuánto está de aumento y obviamente lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, ¿no? Porque no es lo mismo ver una panorámica como esta de aquí que ver una foto como esta de acá, ¿cierto? Porque claro, yo me puedo confundir si es que pienso igualito en ambos casos, porque no es igual, ¿no es cierto? Acá estoy viendo un montón de glándulas, yo veo la forma que tienen, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso analizo. Acá obviamente tengo mucho menos porque estoy de cerca, ¿no? Entonces siempre acuérdense de eso cuando les toque ver una imagen, ¿no? Las trompas uterinas tienen 4 segmentos, como ustedes ven aquí, estos tubitos que son las trompas uterinas, tienen una porción llamada pars uterina, la que está al inicio, ¿no es cierto?, yendo desde la cavidad propiamente, luego está el istmo, luego está la ampolla, que es toda esta parte de aquí, y luego está el infundíbulo, en donde están las fimbrias, que son esas proyecciones que se relacionan con el ovario, ¿no es cierto? Entonces, esas son las 4 porciones de la trompa. La trompa uterina, me voy a ir a una foto de acá, después nos regresamos. La foto clásica de una trompa uterina, ¿no es cierto? Entonces es un tubito, ¿no?, redondo, pero característicamente la trompa tiene esta forma de su luz. Ahorita les muestro otra foto, este es un segmento más chiquitito, ¿ven? Aquí se ve un poquito mejor la luz, no está tan cerrada, aquí sí. Entonces, la mucosa, como ustedes ven, la mucosa es lo característico de la trompa. Tiene unos pliegues irregulares, ¿no? Todos estos de aquí, ¿no?, son pliegues como prolongaciones de la mucosa, algunos más finitos, otros más gruesos, que colapsan parcialmente la luz de la trompa y le dan este aspecto.
Tiene la trompa entonces mucosa, es todo esto de aquí. Tiene una capa muscular que está aquí, ¿no es cierto? Listo, aquí, de aquí a acá. Y tiene una capa por fuera, ¿no es cierto? Con vasos y tejido conectivo, algo más laxo, ¿no es cierto? Que es la serosa. Mucosa, muscular y serosa. Acá lo mismo, ¿no? Aquí está la mucosa. Estos pliegues así como unas proyecciones es la mucosa, ¿no? Esta es la muscular y esta de acá es la serosa, ¿no? Donde están estos vasos de paredes gruesas en este caso, ¿no? O sea, así se ve la trompa uterina. ¿Cuál digamos que es la capa más característica? Pues la mucosa, ¿no? Por estos pliegues, por esta forma irregular que les mostramos acá. ¿Cuál es el epitelio que vamos a observar? Bueno, aquí nos acercamos, ¿no es cierto? Este es el epitelio de superficie. Acá está la lámina propia. Y cuando yo ya me acerco más, ¿no es cierto? Ya veo la célula, aquí está el núcleo y este es el citoplasma, ¿ya? Entonces una célula cilíndrica igual, ¿no? Un epitelio cilíndrico. ¿Qué les parece estos pelitos de aquí? Entonces hay células ciliadas y células secretoras, ¿no? Dos tipos de células en el epitelio de la trompa uterina, ¿no? Esto obviamente que es cuando ya nos acercamos, ¿no? Lo panorámico va a ser así como les estamos mostrando. Progresivamente, si yo me acerco, voy a ver algo así, y ya desde lo más cercano pues puedo definir el tipo de epitelio cilíndrico con células ciliadas, y las que no son ciliadas, ¿no es cierto? Que si ustedes ven que hay pedacitos de la superficie que no tiene cilios, justamente porque hay dos tipos de células, ¿no es cierto? Ciliadas y las secretoras, ¿no? En el epitelio de la trompa. Y de ahí obviamente vamos a tener, digamos, de una manera indirecta una orientación. Si ustedes ven una luz más grande como esta de aquí, compárenle con esta, es una luz más amplia, los pliegues están más grandes, más largos que esta de acá, pues yo puedo tener, ¿no es cierto?, una noción. Si es que me regreso acá, si yo veo una luz grande con pliegues complejos, probablemente estoy acá. Puede ser el infundíbulo o puede ser la ampolla. En cambio que si veo una luz chiquitita con pliegues más pequeñitos, probablemente estoy viendo el istmo o la pars uterina, ¿no? Pues de alguna manera, de forma indirecta, puedo tener idea de qué segmento de la trompa estoy viendo, ¿no es cierto? Nuevamente, entonces acá estaríamos viendo, ¿no es cierto?, la ampolla o el infundíbulo, en cambio que acá podríamos estar frente al istmo, ¿no? Y terminamos con glándula mamaria, ¿no? Terminamos viendo la mama. Importante nada más de una manera muy rápida, porque entiendo que algunos detalles igual ustedes ya los revisan, ¿no es cierto?, en la cátedra correspondiente. Nada más decirles que se origina, ¿no es cierto?, de una yema epidérmica. Miren acá como tenemos una yema epidérmica primaria o botón primario, y progresivamente se va ramificando gracias a la acción de los estrógenos, ¿no es cierto? Progresivamente se va ramificando, como se ven en estas imágenes, ¿no? Que es importante tener también presente esto de las crestas mamarias, que son o líneas lácteas, ¿no? O línea láctea, ¿no? Si hablamos de líneas, pues es porque son una a cada lado, que va desde la zona axilar, como ven en este dibujito, hasta la parte inguinal, y representa, ¿no es cierto?, la guía en donde va a aparecer la yema primaria en cada lado, ¿no? Uno en cada lado. ¿Qué tiene de importancia esto de las líneas? Que normalmente cuando ustedes tienen la presencia de pezones supernumerarios o glándulas mamarias accesorias, suelen estar en el recorrido de estas líneas, o sea, aparecen en el recorrido de estas líneas. Las glándulas mamarias accesorias son frecuentes en la zona axilar. Es como que les sale una bolita en la axila, que puede parecerles como un lipoma o algo así, pero cuando, por ejemplo, tiene relación con el ciclo menstrual, suele ser muy relacionado con glándula mamaria accesoria. Es decir, esa bolita que tienen en la axila les molesta o se congestiona cuando están los días del ciclo, ¿no? Igual que pasa con la glándula mamaria. Entonces, esos suelen ser condiciones clínicas que nos hacen pensar en la glándula mamaria accesoria. Y los pezones supernumerarios, pues la misma situación, ¿no? Pero estos sí pueden aparecer también a este nivel, como está en la imagen, ¿no? Pero respetando o siguiendo generalmente estas líneas lácteas, ¿no?
¿Qué pasa ya en la pubertad? Como ustedes ven, gracias a los estrógenos se desarrollan los conductos, ¿no? Los ductos mamarios se ramifican y obviamente tenemos la estructura normal de una glándula mamaria formando los lobulillos y a su vez estos lobulillos mamarios con las unidades ductolobulillares terminales. ¿Qué pasa en la lactancia? Hay una estimulación, ¿no es cierto?, en donde se da, digamos que el estadio funcional máximo de la glándula mamaria y se produce la secreción láctea, ¿no es cierto? Entonces estos tubitos que tenían como, digamos que un final así tal cual como un tubo termina, ¿no es cierto?, el final de un tubito se dilatan y se vuelven como los alvéolos, ¿no es cierto?, como si fuera un trébol, y ahí es donde se produce la secreción láctea. Ahorita lo vamos a ver igual en imágenes, ¿no? Entonces, la estructura de la glándula mamaria es considerada una glándula sudorípara apócrina modificada, constituida por 15 a 20 lóbulos. Cada uno de estos representa un lóbulo y cada lóbulo tiene las unidades ductolobulillares terminales o los conductos terminales, ¿no? Pero no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que si bien esta es la estructura funcional propiamente de la mama, la glándula mamaria viene desde afuera, ¿no es cierto?, cubierta por piel, por lo tanto es un epitelio escamoso, con queratina, tiene una zona que es el pezón, está cubierto por el mismo tipo de epitelio, tiene una zona pigmentada alrededor, que es la zona de la areola, en donde tenemos unas glandulitas que protruyen un poquito en el pezón, que se llaman las glándulas de Montgomery, ¿no es cierto?, esas de ahí, y de ahí viene todo el sistema de conductos que está formado por los conductos galactóforos, el seno galactóforo y los conductos colectores. Estos conductos colectores van a entrar en los lobulillos y terminan en las unidades ductolobulillares terminales. Entonces yo les muestro acá una imagen panorámica del pezón, ¿no? Por eso se ve como arrugadito, rugoso aquí en la superficie. Este es tejido conectivo. Acá ven las luces de los conductos galactóforos, ¿no? Esas líneas blancas, ¿no es cierto?, verticales, perdón, acá. Estos son los conductos galactóforos, rodeados por tejido conectivo acá arriba y por músculo liso un poco acá abajo. Vean en este cuadrito que está aumentado aquí en la imagen de C, está el epitelio escamoso, ¿no? ¿Sí ven? El epitelio escamoso y una glándula sebácea, ¿no es cierto?, que se ve. Entonces esas glándulas sebáceas modificadas representan las glándulas de Montgomery. Y acá ven ustedes unos fascículos de músculo liso que obviamente en el pezón van a ser las responsables de responder a los estímulos, ¿no?, en la parte del pezón. Entonces, si vamos desde afuera, epitelio escamoso, vamos a tener glándulas sebáceas modificadas, vamos a tener ductos galactóforos. ¿Qué epitelio tienen estos ductos galactóforos? Un epitelio cúbico de doble capa, es decir, o dos capas de células cúbicas. Ese es el tipo de epitelio que representa los conductos galactóforos, ¿no? Y ya hacia la parte interna, ¿no es cierto? Miren que aquí estoy dentro de uno de los lobulillos, ¿no? Esa es la representación del dibujo. Y acá ustedes ven los conductos terminales. Entonces esto de aquí representa un lobulillo mamario. Un lobulillo mamario tiene varios conductos terminales. ¿Y qué voy a tener entonces? Acá les muestro una imagen más panorámica y un poco más típica de una glándula mamaria, ¿no? Entonces lo que ustedes ven acá arriba es un lobulillo, acá abajo está otro lobulillo y este es el tejido conectivo interlobulillar con los conductos colectores, ¿ya? Entonces tenemos un montón de conductos, ¿no? Cada uno de estos conductos representa un ducto terminal, ¿no? Cuando le vemos de cerca, fíjense, aquí están los ductos terminales. Esta es la luz, acá está la luz y otro ducto. Entonces ustedes tienen unas células que son llamadas las células ductales, ¿no?, que vienen de ducto terminal. Son células cilíndricas simples que están revistiendo el conducto, ¿no? Y luego ustedes pueden ver, si ven que debajo de cada conducto se ve como
línea de refuerzo roja en la base. Esas son las células mioepiteliales, ¿no? Tienen una función contráctil en el ducto terminal. Entonces, el ducto terminal normalmente tiene dos capas de células, las células ductales y las células mioepiteliales, ¿no? Que aquí están señaladas con esta flechita. En cuanto a su morfología, las ductales tienen un núcleo alargado, como ven aquí, una célula cilíndrica, ¿no? En cambio, las mioepiteliales suelen tener un núcleo más bien alargado, o sea, es una célula plana, ¿no? Ductales y mioepiteliales, ¿no? Así es la estructura normal de una glándula mamaria, ¿no? Y acaba la comparación, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones de inactividad, ¿qué quiere decir inactividad? Una glándula mamaria de una mujer que está en edad fértil, pero que no ha estado embarazada o no ha tenido estimulación para secreción de leche, ¿cierto? Entonces es diferente ver la histología normal de una glándula mamaria en periodo de lactancia con una glándula mamaria inactiva igualmente normal, ¿no? Que es este caso de aquí. Entonces ahorita ustedes lo van a comparar. Esta es una glándula mamaria de lactancia. Entonces vean esta imagen de aquí y compárenle con esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que prolifera? ¿Qué es lo que aumenta? Eso, ¿cierto? Entonces vean la cantidad de conductos, ¿no? ¿Qué disminuye entonces, dicho de otra manera? La cantidad de estrómenos. ¿Cuál es la parte funcional de la glándula mamaria? Los ductos mamarios. Entonces, ¿cuál es la parte que va a aumentar cuando hay estímulo máximo de producción de leche? Los ductos, ¿no es cierto? Y se convierten, como les decía, en alvéolos. Si ven esta especie como de trébol que se ve aquí, es porque se dilatan, ¿no es cierto?, los conductos y se llenan de leche, ¿no? Entonces así se va a ver una glándula mamaria de lactancia. Todo lo que ustedes ven en rosado, en la luz de los conductos, representa la leche, ¿cierto? Entonces ustedes pueden observar una glándula mamaria inactiva versus una glándula mamaria de la lactancia, ¿cierto? Que es importante entender los cambios morfológicos normales, ¿no? Acá vamos otra vez, una glándula mamaria inactiva. Acá están los lobulillos, acá están, este es el tejido conectivo interlobulillar. ¿Esto qué es? El tejido. Eso, ¿no es cierto? Y yo me olvidé de decirles al inicio, pero en la estructura normal de la glándula mamaria, ¿no es cierto?, aparte del tejido conectivo, cada glándula mamaria de cada mujer tiene una cantidad determinada de tejido adiposo, como parte normal de su composición. Entonces, por eso lo vemos así. Y si yo me acerco, ¿no es cierto?, voy a ver los ductos terminales, ¿no? Células ductales, células mioepiteliales, ¿ya? Si yo veo un poquito de secreción en la luz, ¿sí?, pero está manteniendo este contexto de aquí, debo acordarme que así como el endometrio tiene fase proliferativa y fase secretora, y como el ovario tiene fase lútea y fase folicular, la glándula mamaria en una mujer que no esté embarazada, solamente en su vida reproductiva, también tiene una fase lútea en donde se puede ver un poquito de secreción en la luz. Eso no significa que está en lactancia, ¿no es cierto? Entonces, sí, cuando yo veo un aumento brutal, evidente, ¿no?, pues ahí sí se relaciona con la lactancia, ¿no es cierto? Entonces eso es importante también verle en ese contexto. Preguntas, por favor. De toda esta masa de información que les bombardea. Preguntas, por favor. Bueno, démoslo ahorita rápido para que no se Sí. Dígamelo ahorita rápido. Dice que Pero sepárense porque esta prueba se va a dar solo.